Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenas tardes, estamos en otra plática muy amena que está haciendo ya algo costumbre o, ¿cómo poner? Un debate bastante curioso en donde están interviniendo nuevamente y les doy la bienvenida a Fernando Acosta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Otra vez el encapuchado que no nos acompañó en las dos anteriores emisiones. ¿Cómo estás, compañero? Bien, un poco colorado, pero bien, gracias David por la invitación una vez más. Ya somos dos. Hemos estado hablando acerca de temas variados, curiosos, chistosos, por qué no decirlo, cantinflesco, o hasta diferentes. En esta ocasión vamos a hablar de los libros prohibidos. ¿Qué es un libro prohibido o de dónde nace esta definición como prohibición a un libro? Hay que decirlo que el mote se refiere a algo o un escrito que tiene cierto tipo de información, contenido, y que puede mover algún tipo de, ¿cómo se dice? Susceptibilidad, o mover un tipo de masas, o cambiar los criterios de las personas que leen dicho documento o dicho texto. También hay que decirlo que cuando uno es niño, existen también libros prohibidos o libros para adultos o revistas, hay que decirlo, como el libro vaquero, el libro policíaco, esas literaturas eróticas como el Playboy, que no sé si es libro o revista, o en su momento, ¿por qué no es novedades? Porque no le teníamos absolutamente nada. Traigo a la mesa, bueno, inclusive la Biblia en su momento fue prohibida, pero empecemos a definir qué es un libro prohibido. Bueno, lo importante aquí, desde mi punto de vista, para empezar, es decir, para ir acotando el terreno, para que no nos vayamos muy lejos, lo iniciamos por el complemento. Complemento es lo que no es el objeto, sino lo que rodea el objeto. Aquí los objetos son los libros prohibidos, pero ¿qué rodea eso? ¿O quién nos censura? Aunque un libro lo puede prohibir cualquiera, así como persona, para que tenga efecto su prohibición debe tener poder sobre la persona a la que se lo prohíbe. Porque si lo puede prohibir, si no le hacen caso, pues no resulta. Bueno, en cuestiones de poder, ¿cuáles son los poderes, digamos, más poderosos que pueden incluir más? Pues son los poderes políticos de cualquier tipo, ¿sí? Puede ser eclesiástico, puede ser civil, puede ser militar, puede ser policíaco, o puede ser hasta literario, porque también esas grillas que hay entre escritores son muy conocidas. Sí. Se prohíben libros o destruyen libros, o compran la edición completa para que no las conozcan, cosas así. Entonces, empezaríamos por ahí. Esto me recuerda, bueno, para empezar, me declaro y me confieso un bibliófilo perdido totalmente. ¿Sí? Me gusta siempre, desde los 4 años, aprendí a leer solo para leer, ¿sí? Y desde entonces he leído. Cada vez soy más selectivo, por supuesto, ¿no? Sí, ya no. De niño todo uno agarra parejo, pues ya no va, norma su criterio. Entonces ya, hace ya bastantes años, en los años 70, me dio por investigar cosas curiosas, cosas extrañas. Y digo, bueno, y salió, lo primero que saltó a la vista era la censura, porque había temas sobre los que yo quería saber y no encontraba por ningún lado información, absolutamente ninguna. Por ejemplo, una cosa que me interesó mucho en los finales de los 60 fue el movimiento hippie. Nunca encontré un libro en esos años de eso, ¿sí? Nunca. Y no hace mucho en Google busqué y quién sabe qué sea eso, ¿no? Sí. O sea, son cosas que de alguna manera, y eso no es casual, porque si alguien se ha ocupado de registrar cualquier cosa, ¿por qué no registra algo que fue tan obvio, que fue un movimiento mundial y por qué no es? Y muchas cosas igual, muchos temas. Entonces en alguna ocasión ya en los años 70, ya cuando empecé a finales de los 70, 78 en adelante, empecé a formalizar mis investigaciones curiosas. Y bueno, ese es el fenómeno de la censura. Alguien no quiere que nos enteremos de lo que dicen, en este caso, esos materiales impresos. ¿Sí? La censura abarca todo, ¿no? Pero por antigüedad, por historia fue eso. Entonces anduve buscando, bueno, ¿qué es la censura? Y me fui a la fuente clásica, la Enciclopedia Británica. Era una cosa rarísima que tenían allí en la biblioteca, en inglés, por supuesto. Entonces, ¿qué busco? Censorship. Y bueno, y decía dos, tres cosas, y algo muy importante. Dice, más o menos, a lo largo de la historia, dice, la censura se ha ejercido sobre 4 campos del saber humano. Dice, la religión, ¿sí? Que no pueden decir nada que sea contrario a la religión oficial, ¿sí?
la política también, ¿no? Los secretos de Estado, la sexualidad también, ¿no? O sea, la persecución de las expresiones sexuales. Y alguna palabra que en ese momento, quién sabe qué decía, ¿no? Que era treasonable science. Digo, science es ciencia, pero treasonable, ahí tuve que recurrir al diccionario, es una palabra que quiere decir dos cosas, tradicional y también al mismo tiempo tradicional. O sea, la ciencia tradicional o tradicional. Ya después de muchos siglos de pensar, de reflexionar un poco, la traditional science son los saberes tradicionales. Todas esas cuestiones de la magia, lo oculto, todo eso, son saberes tradicionales que se van trayendo, pero que no son reconocidos en ninguna universidad, al menos no las burocráticas que conocemos. Entonces, empecemos por ahí. Si hay esos 4 aspectos, lo primero que haríamos sería ver qué libros y por qué, cuál de esos 4 aspectos han sido prohibidos por alguien a lo largo de la historia y en los diferentes países. Podemos empezar por cualquiera de que quieran, de cualquiera de los 4, y sobre eso vamos abordando. A ver, mi estimado. Pues sí, la verdad es que Fernando Acosta acaba de hacer acotaciones bastante apuntadas para empezar con este tema de los libros prohibidos, porque como tú bien lo mencionabas al principio, pues cualquier libro en determinado momento puede ser prohibido, ¿no? Y sobre todo por alguien que representa un poder, es quien impone, pero desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo mencionarlo, creo que siempre lo prohibido es lo que más llama. Y si la gente tiene curiosidad de saber por qué es prohibido, pues más se va a inmiscuir con el libro. Pero sí, o sea, yo creo que depende mucho también de la época, del contexto histórico, político, social, económico que se haya vivido en la situación, en la etapa histórica, para que los libros hayan sido prohibidos. Bueno, he leído varios autores, que algunos sí no me gustan, pero por curiosidad. El Marqués de Sade fue uno de los que me llamó la atención por su prohibición y su ataque a la religión bastante fuerte. Si comparamos los textos o las historias que estaba dando hace 1000 años aproximadamente. No, en 1740. Hace 300 años más o menos. Calcula la Revolución Francesa, porque él estaba encerrado en la Bastilla cuando la tomaron el 14 de julio de 1789. Y esos, con lo que está haciendo actualmente, entre comillas, Francisco I, con lo de los pedrastas padres y todo eso, tienen una gran similitudes entre un documento actual, entre comillas, y una simple historia del Marqués de Sade. Quiere decir que sus ideas o sus locuras estaban con cierta veracidad, y fue en su momento uno de los más escritores, autores o locos, también lo estaban catalogando, ¿cómo se podría? Prohibido. ¿Qué hay del Marqués de Sade? Bueno, lo que acaba de decir es la clave de todo el asunto. Ahí está uno de los ejemplos más representativos de lo que es la censura, y la censura por el poder. En este caso, en el Marqués de Sade, don Naciano Alfonso Francisco, Marqués de Sade, fue censurado básicamente por los 2 poderes, que estaban coludidos, no sé, cosas tan raras que había. Aquí en México nunca hemos sabido de eso, ¿verdad? Estaba el poder civil y el poder eclesiástico, católico, ¿sí? Entonces, por eso, no solo lo censuraron, encerraron, ¿no? Sí, le cortaron la lengua hasta el final. Eso no me sabía. Pero bueno, te iba a decir, ¿sabes? Lo que acabo de decir es importante. Hay un libro muy interesante, es un libro curioso que se llama Sade y su tiempo. En una edición rara, que circuló aquí en México más o menos con mediados de los 70, que se llamaba Juan Pablo Editor. Este editor, Juan Pablo, publicaba pura cosa de ese tamaño. Era su placer fastidiar a las autoridades morales y todas las que pudieran, ¿no? Entonces, Sade y su tiempo fue un ensayo que escribió un psiquiatra, que su nombre, más bien su seudónimo era Iván Bloch, o sea, Bloch se escribe, Iván con doble, Iván Bloch. Y entonces todo su ensayo es un ensayo excelente que te demuestra que todo lo que describió Sade en sus obras, hasta lo más locochón que te puedas imaginar, todo lo más atroz, lo más exagerado, era cierto. Y te va haciendo las comparaciones con lo que se sabía de otras fuentes, de cuál era la vida de los poderosos de esa Francia ya de Luis XVI, ya de la decadencia de los Luises, de la monarquía francesa, y todos los abusos que cometían los poderosos, cualquier tipo de poder.
el rey y su corte, ¿sí? Sí. Todo el aparato judicial, o sea, desde lo que se llamaban los presidentes de jurado, ¿no? Los magistrados y hasta juececillos ahí, pero que tenían control. Por otra parte estaba la gente muy adinerada, Sí. muy adinerada, los ricos, ¿no? Que hacían lo que quisieran, compraban lo que quisieran, compraban el silencio, compraban, ahora que se habla, por ejemplo, de trata de personas, traficaban con personas, todo. Sí, Compraban sí. hasta los indultos, cara. Todo, absolutamente todo. Y por supuesto, el clero. Sí, Por sí. supuesto. Hay ahí ¿cuál fue? En Justín, Sí. por las desgracias de la virtud, que hubo 3 ediciones. En todas, bueno, no son la misma, pero son los mismos aspectos. Ahí habla de un episodio que se llama Sainte-Marie de Bois, Santa María de los Bosques, que llega a un convento. Porque Justine es una muchacha y son dos hermanas que quedan huérfanas. Y esta Justine es buena y cree en la virtud y todo lo que enseñaron. Y ahí lo digo porque así lo señala Sale, ¿no? Sí, así es. Tu hermana que salió. Sí, lo contrario. Cascasueltos. Así es. Entonces esta Justine va pasando de desgracia en desgracia, ¿no? Precisamente, bueno, uno dice, pues por boba, por crédula, ¿no? Por creerse lo que le contaron las monjas que la educaron, ¿no? Sí. Entonces llega a ese convento donde son 4 sacerdotes, digamos, ¿no? 4 que a la comunidad parecían hombres santos, que hacían ayuno y rezaban y todo, pero dentro de los muros eran unos desgraciados. Sí. Ahora, todo eso que Marqués Sade lo ponía así de esta manera, existió en real. Precisamente por eso, ahora, Iván Broja hace algunas cosas así, algunas acotaciones interesantes. Por ejemplo, que esos actos, esas costumbres, esas modas, esos placeres, ¿sí? Eran comunes en esa época, porque eso era una época de brutalidad. Digamos, era común, cualquier que tuviera un poquito de poder o de dinero lo hacía. Pero, ¿cuál fue el pecado de Sade? Pues decir quiénes los hacían con más fuerza, que eran precisamente los poderosos. Pues ahí los censuran no por motivos eróticos, ¿sí? Sino por motivos políticos, porque estaba balconeando, estaba exponiendo a toda esa gente que decía que hacían el bien y que eran devotos católicos, y que eran la moralidad en persona. Pues no, simplemente. Entonces por eso lo censuré y no sabían cómo callar, bueno, cómo dejar que escribiera, ¿no? Esa fue la intención. Esto fue todo acerca de libros prohibidos y esperemos comentarios, sugerencias, no burlas. Y Libros. ahorita, o de uno que conozcan, Así es. pero prohibido que desconozcamos para poder primero conocerlo y saber luego de qué se trata. Muchas gracias y ahorita abordamos otro tema. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.